Hola, ahí va. Bueno, me habría gustado estar acá con Pablo Conde, que es como la persona responsable que yo Dante esté en este momento en Argentina. Bueno, ustedes no sé si saben, no deberían, pero yo lo digo porque nos autopromocionamos. Con él hacemos una programación que se da en el Malva llamada Generación VHS. A esa generación de gente nacida en mediados de los 70, principios de los años 70, que nos criamos, nos educamos sentimentalmente viendo esas películas que acá solo se conseguían vía esos casetitos de VHS que hoy ya no existen. El señor que estamos a punto de presentar es quizás la persona, el director que mejor representa a todo ese grupo de grandes directores. Hay directores que tienen películas que cambian la historia del cine y hay directores que tienen películas que le cambian la vida a la gente. El señor Dante, quien le pido por favor que pase al escenario, es uno de los How many of you actually sat through the last picture? ¿Cuántos vieron la última película? And how many of you have seen this picture before? ¿Y cuántos la habían visto antes? Oh, good. That's not everybody. That's good. Es bueno. Well, after Gremlins made an unexpected amount of money for Warner Brothers, que logró conseguir una gran cantidad de dinero de Warner Brothers, they came back and said, well, we'll make a sequel without you. bueno, vamos a hacer una secuela sin vos. But then, after about 4 or 5 years, they discovered they didn't really understand the first movie at all. Y después de 4 o 5 años se dieron cuenta que no habían entendido la película en absoluto. So they said, well, if you'll come back and make a sequel for us, we'll let you do anything you want. Pero si venís a hacer la continuación, después vamos a dejar hacer lo que quieras. Now, I don't know how much you know about Hollywood, but this is a very unusual offer. No sé lo que saben sobre Hollywood, pero es una oferta muy inusual. So I thought, this is really an opportunity to make a movie about how silly I thought the first movie was. Así que esta fue una oportunidad para hacer una película en la que muestro cuán tonta era la película anterior. And it just happened to be 1989, and the 90s were just about to come upon us. Y esto fue en el año 1989 y los 90 estaban ahí por empezar. And since one of my favorite movies is Hell's a Poppin', which is a movie that breaks the fourth wall. Como mi película favorita es Hell's a Poppin', It's a movie that breaks the fourth wall, meaning talks to you. es una película que le habla a la audiencia, rompe la cuarta puerta. I thought it would be fun to make a movie that made fun of sequels. Pensé que sería divertido hacer una película que se riera de las continuaciones And made fun of the rules in the first movie. y que se riera de las reglas de la primera película And made fun of what looked like it was going to be the 90s. que se riera de lo que iban a ser la década del de lo que iba a ser la década del 90. To the point that the first time Steven Spielberg saw the movie, I was sitting behind him. Al punto de que Steven Spielberg, la primera vez que vio la película, yo estaba sentado detrás de él And I saw him go like this. y que hizo así. And he said, is this what the 90s are going to be like? ¿Sí iba a ser la década de los 90? And, you know, they kind of were. Y funcionó. So, this was a picture that nobody told me what to do or made me change anything. Esta fue una película en la que nadie me dijo lo que tenía que hacer o me hicieron cambiar nada. And so it's actually, oddly enough, even though it's such an odd movie, one of my most personal movies. Y por raro que pueda sonar, es una de las películas más personales mías.
Some people have said it's one of the strangest major studio movies ever made. Algunos dicen que es una de las películas más raras hechas en un estudio grande. And there is a scene in the movie in which the film appears to break and the Gremlins appear in the projection booth. Y hay una escena en la película en la que parece como que todo se va a venir abajo y es como que se rompe la proyección. In your theater. En la sala de cine. And the Warner Brothers were very, very worried about this. Y la Warner estaba muy preocupada por esto. They said, well, if people think the film is broken, they'll leave. Si la gente cree que la película se rompió, se van a ir. And I said, I think you're wrong. I think they'll think it's funny, and they don't have time to leave because, we'll explain very quickly that the film hasn't really broken. Y creo que no se van a ir y que lo van a encontrar muy divertido y no van a tener tiempo de irse y que les explique esto. So this is where the preview process that we have in Hollywood sometimes works. Y así es como el proceso previo que tenemos en Hollywood a veces funciona bien. And so we had a preview, and of course that scene came up, and it got huge laughs, and they were forced to leave it in, but they grumbled all the way. Y tuvimos una proyección inicial y a todo el mundo le gustó y se rieron mucho y seguimos así con la película. But it sort of encapsulates the whole spirit of the movie. Encapsula todo el espíritu de la película. And because of the improvement in technology in the preceding 5 years, we were able to do things with the Gremlins that we could have never afforded to do in the first film. Y con los avances tecnológicos de los últimos 5 años pudimos hacer cosas en la segunda que no habíamos podido hacer en la primera. So this is, I guess, my climactic Gremlins statement, since I don't think that probably I will be asked back for Gremlins 3. Esta es como mi declaración sobre Gremlins, porque no creo que haga una Gremlins 3. I'm sure there will be one eventually. Calculo que en algún momento va a haber una más. But I'm equally sure that it will not be a sequel, it will probably be a remake. Pero calculo que va a ser una remake. With lots of CGI. Con muchos efectos especiales. It's out of my hands. Send letters to Warner Brothers. Mándele cartas a la Warner. Anyway, this is one of my movies that I love the most, and I'm happy that so many people are here to see it. Es una de las películas que más me gustan, estoy muy contento de que tanta gente haya venido a verla. Thank you for coming. Muchas gracias por venir.